Revelado, millonario oculto pide un café, su respuesta a la camarera pobre transforma todo. La mañana en la pequeña cafetería era brumosa y fría, pero el aire se sentía denso de promesas ocultas. Sofía, con los músculos tensos y la mirada cansada, se movía entre las mesas con una mezcla de rutina y desesperación. Cada café que servía le recordaba el peso de su vida, una madre enferma, cuentas acumulándose, la sombra de su padre que se extinguió demasiado pronto. En su mente, la frase marañada de las obligaciones diarias giraba lentamente: ¿en qué momento se me olvida soñar? Su corazón se oprimía al pensar en todo lo que había dejado de lado, en todas las metas que parecían tan lejanas como una estrella. El clamor de risas y conversación de los clientes la rodeaba, un envoltorio cálido que contrastaba con su propia realidad. Un movimiento en la puerta llamó su atención, un hombre desaliñado cruzó el umbral, sus ropas eran testigos de un descuido desapasionado. Mientras la clientela habitual lo miraba con desdén, Sofía sintió un retazo de curiosidad. Algo en su forma de actuar, en su mirada un tanto perdida, resonaba con su sufrimiento. Se acercó, ofreciendo un café con la misma amabilidad que había perfeccionado a lo largo de los años. ¿Algo más?, preguntó, mientras sus pensamientos se ahogaban en la rutina del trabajo. El hombre sonrió con una simplicidad desarmante. Solo un poco de autenticidad en este lugar lleno de máscaras, respondió, su voz suave pero firme. Fue entonces cuando lanzó la pregunta que encendió una chispa en ella: ¿qué es lo que realmente te impide soñar? En ese momento, un torrente de emociones se desbordó en su interior. El miedo a lo desconocido, esa ansiedad silenciosa que la acompañaba a cada paso, revivió con fuerza. Sofía dudó en compartir su verdad. No tengo tiempo para soñar, pensó mientras sus hombros se encorvaban bajo el peso de su historia. ¿Cómo podía alguien como ella, una simple camarera, atreverse a pensar que podría cambiar su vida? La inseguridad la envolvió como un abrigo helado. La angustia la apretaba en su pecho, haciéndola respirar de manera irregular. ¿Sería posible salir de la rutina que parecía consumirla? En medio de esa tormenta interna, la voz de Javier, como se presentó, parecía un faro en la niebla. Mientras él escuchaba su historia, ella se sintió por primera vez vista, comprendida. Sofía compartió los sacrificios que había hecho, las noches en vela cuidando de su madre, la desesperanza que a veces la atrapaba. Pero en su relato había una chispa de determinación, una luz que todavía no había permitido brillar. Aún dudaba, pues aceptar su oferta de emprender representaba un riesgo que podría desplomarla. Sin embargo, su valiente corazón le susurraba que tal vez, solo tal vez, podría ser diferente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sin embargo, la presión crecía, convirtiendo sus sueños en un océano de dudas. Las miradas críticas de los otros clientes la cacareaban en su mente, murmullos sobre lo absurdo de su conexión con un hombre que aparentaba ser solo un cliente más. Javier, con su historia velada, parecía encarnar las dificultades que dejaba atrás. La angustia se instaló en su pecho al contemplar el dilema: ¿arriesgarlo todo por un sueño que podría desvanecerse en la nada? La idea era aterradora, un precipicio del cual no sabía si podría saltar. ¿Está bien soñar si hay tanto en juego? Cuestionó su mente, cada latido de su corazón resonando con un eco de incertidumbre. Se dio cuenta de que había más involucrado que solo un sueño, se trataba de su vida, de su familia, de una madre que dependía de ella. Mientras su mente giraba en círculos de angustia, una pregunta se instaló en su alma: ¿será suficiente el valor para arriesgarlo todo?
La tensión se palpaba en el aire. Lo que había comenzado como una conversación casual, ahora amenazaba con cambiar su vida entera. Javier observó el cambio sutil en la expresión de Sofía, como si un rayo de luz comenzara a atravesar la densa neblina que la rodeaba. El dolor y la desesperación que ella había aprendido a esconder tras una sonrisa forzada ahora afloraban con una vulnerabilidad sorprendente. Le había hablado de su madre, de las noches sin dormir, de la sensación de estar atada a una vida que no eligió. Esta revelación no fue simplemente un desahogo, era el primer paso hacia una posible transformación que ella misma ni imaginaba. Todos tenemos nuestros propios demonios, dijo Javier, su voz resonando con empatía. Pero a veces, salir de la oscuridad requiere un pequeño empujón. O quizás un gran salto. Sofía sintió cómo sus palabras se incrustaban en su mente. Un salto, pensó, seré capaz. La idea de renunciar a su zona de confort, aunque desgastante, la llenaba de una extraña euforia. ¿Quién habría imaginado que una simple conversación en una cafetería podría ofrecer la posibilidad de un nuevo camino? Iré contigo, respondió Sofía, impulsada por una mezcla de valentía y desesperación. Pero solo si me prometes que no será en vano. Javier sonrió, un destello de alivio y comprensión en sus ojos. Te lo prometo. Juntos exploraremos lo que realmente quieres y, sobre todo, lo que mereces. Ambos comenzaron a trazar un plan, una visión de lo que podría ser la vida de Sofía. Las ideas fluían mientras reimaginaban el futuro en una servilleta. Hablaron de sus aspiraciones, de explorar el arte, la escritura, incluso de abrir un pequeño negocio que reflejara su pasión. Cada idea que compartían era un fármaco contra la angustia que había llevado toda su vida. Por primera vez, el temor a lo desconocido se transformó en emoción. Sin embargo, la sombra latente de la realidad siempre se interponía. Sofía se sentía dividida entre la esperanza que la invadía y la preocupación que mantenía su vida en un tirano equilibrio. ¿Qué pasará si fracaso? No puedo permitir que mi madre sufra más de lo que ya lo ha hecho, se cuestionaba en su mente, luchando con el conflicto interno de dejar atrás la seguridad. Javier, como si pudiera leer sus pensamientos, la interrumpió. No se trata de no tener miedo, Sofía. Se trata de hacer lo correcto a pesar de él. Las oportunidades no llegan solas, hay que crearlas y hacerlas avanzar. Mientras las palabras de Javier resonaban en su mente, Sofía sintió una chispa que encendía su determinación. Las rutinas diarias empezaban a desgastarse, y con ello, comprendía que el sentido del riesgo era un componente necesario del cambio. La transición, aunque incierta, podía traer consigo un resplandor que podría iluminar el camino de su vida. Decidió que cada paso que diera sería un legado, no solo para ella, sino para su madre. Aquella conversación no solo había cambiado una mañana, podía transformar toda su existencia. Al salir del café, el aire fresco le daba la fuerza suficiente para romper cadenas invisibles que la habían mantenido atrapada. Caminó con la cabeza erguida, el peso que había sentido en sus hombros comenzaba a disolverse. Sin embargo, una inquietud permanecía en su interior. Sofía sabía que salir de su zona de confort significaría enfrentarse a las duras realidades de su vida, a las críticas que ya había comenzado a escuchar en su mente. ¿Y si sus sueños eran demasiado altos? ¿Y si fracasaba? Antes de que pudiera sumergirse en pensamientos que la desviarían de su camino, su mirada se encontró con la ventana del café donde habían compartido aquel momento revelador. Allí, la figura de Javier se desdibujaba en la distancia, y una pregunta emergió a la superficie con inquietante claridad: ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para descubrir quién era realmente? Todo parecía posible, pero aquel primer gran salto seguía ahí, esperándola, con su propio conjunto de retos y sombras. Ahora, ¿cómo confrontaría esta nueva montaña que se alzaba frente a ella? La decisión se acercaba, y cada segundo que pasaba la llevaba un paso más cerca del momento crucial. Pero el camino hacia su realización personal prometía ser más extremo y desafiante de lo que jamás imaginó. En su corazón, un eco resonaba:
el verdadero viaje apenas comenzaba. Sofía caminó sin rumbo fijo, con el eco de las palabras de Javier resonando en su mente. Cada paso parecía acercarla más a la decisión que la aguardaba, pero también la sumía en un mar de dudas. Chirriaban sus pensamientos, como una máquina incapaz de encontrar su rumbo. ¿Qué si no tengo talento? ¿Qué si decepciono a mi madre? La humeante taza de café de 3 pesos que podía costear parecía desvanecerse en el aire frío que respiraba. A medida que se alejaba del café, la realidad se tornaba más tangible. Los rostros de sus conocidos, esos que cada día la observaban con una mezcla de lástima y desdén, aparecían en su mente. ¿Acaso habían aclamado su decisión? La posibilidad del fracaso se sentía como una losa aplastante. Pero la idea de seguir viviendo de esa forma, atrapada en un ciclo de resignación, la hacía sentir aún más angustiada. La tarde avanzaba mientras su mente danzaba entre las posibilidades. Sofía se encontró frente a un pequeño parque, impulsada por la necesidad de aire fresco, de claridad. Se sentó en un banco vacío, el silencio a su alrededor le proporcionaba un aislamiento que no le era del todo incómodo. Cerró los ojos y trató de visualizar su vida ideal, esa que había esbozado con Javier. Sus dedos temblaron al dibujar con su mente el contorno de un futuro. Necesito un plan, murmuró para sí misma, abriendo los ojos y dejando que el paisaje urbano la absorbiera. Era hora de transformar la fuerza de sus sueños en un esquema tangible. Sofía tomó su teléfono, y con una determinación renovada, comenzó a escribir lo que quería lograr. En su mente, cada meta cobraba vida, ideas de pequeños cursos de arte, sesiones de escritura creativa, y la posibilidad de un blog donde compartir su proceso. Se trataba de desglosar lo grandioso en pasos mucho más pequeños, manejables. El primer punto fue sencillo, inscribirse en un taller de escritura. Sofía nunca había considerado que sus pensamientos pudieran ser útiles para otros, pero la posibilidad de contar su historia comenzaba a tomar forma. Después de unos minutos de vacilación, la presión interna se convirtió en convicción. Con un toque firme, envió la solicitud. Sin embargo, no todo era tan simple. La autoestima de Sofía había sido moldeada por años de constantes comparaciones, y los interrogantes comenzaron a invadirla de nuevo. ¿Y si las críticas la dañaban? ¿Y si sus palabras no lograban tocar a nadie? Cada una de estas preguntas parecía ser un muro que crecía más alto con cada duda. Esta vez no puedo dar marcha atrás, se dijo, llevándose la mano al pecho, tratando de calmar esa ansia de validar su valor. A medida que la tarde se convertía en noche, comenzó a notar un cambio. Volver a su hogar se sentía menos como una carga. La idea de compartir algo valioso con el mundo la movía, y, por primera vez, la posibilidad de un futuro diferente parecía al alcance de su mano. Sin embargo, cada decisión tiene su cuota de sacrificios. Sofía sabía que el cambio también significaba confrontar las sombras de su vida familiar. La dependencia de su madre se cernía como una nube oscura. Tuvieron que enfrentarse a la posibilidad de que su amor impidiera su vuelo. En su mente, regresaron esos momentos de sacrificio donde puso sus deseos a un lado por cumplir los de ella. Pero, ¿puedo dejar de lado mi vida por la suya?, se cuestionó, mientras se miraba en el reflejo oscuro de la ventanilla de un autobús que pasaba. Las palabras de Javier resonaban nuevamente: las oportunidades no llegan solas, hay que crearlas. Cada instante que perdió, alargaba la cadena que la mantenía prisionera. La angustia de sus decisiones estaba clara, era un dilema, el amor familiar versus el amor propio. Justo cuando se estaba hundiendo en sus emociones, su teléfono vibró, interrumpiendo la tormenta mental. Era un mensaje de Javier: ¿listo para lo que sigue? La pregunta era un recordatorio de que el próximo paso estaba en el horizonte. Sofía respiró hondo. Había algo indudablemente estimulante en ese mensaje. La sensación de incertidumbre comenzó a transformarse en adrenalina. Por fin es hora de dejar las excusas, pensó.
Pero enfrentar la verdad sobre sus sueños significaría también revelar la candidatura personal que subiría durante una noche llena de incertidumbres. Al mirar hacia adelante, percibió la montaña de cambios que debía escalar, y la pregunta chisporroteaba en su interior: ¿estás lista para enfrentar no solo tus sueños, sino los sacrificios que conllevarán? La respuesta no estaba clara, pero había un eco creciente que decía que su viaje acababa de empezar. El verdadero desafío estaba a un paso más, justo frente a ella, luminoso y temible, esperando la reacción de una Sofía transformada. Sofía despertó con el primer rayo de sol que se filtraba por las cortinas de su habitación, recordando el mensaje de Javier. ¿Listo para lo que sigue? La inquietud la acompañaba, pero también surgía un nuevo ímpetu. Había pasado días de introspección, análisis y planificación, y aquello la motivaba a actuar. Darse la oportunidad de crecer se había convertido en un fuego interno que la empujaba a avanzar. Decidida a no dejarse vencer por el miedo, Sofía se revisó en el espejo antes de salir de casa, observando cada pequeño detalle de su reflejo. Tenía que recordar su valía. Se despidió de su madre, quien la observaba con ojos curiosos, probablemente preguntándose por qué la hija que conocía parecía cambiar ante sus ojos. Sin poder evitarlo, la ansiedad por cómo su madre podría reaccionar ante su círculo social la envolvía. No puedo preocuparme por lo que piensen, se dijo, ajustando su bolso con un aire de determinación. El día siguió su curso habitual, pero para ella, todo había cambiado. La llegada del día del taller despertó en su interior una mezcla de nervios y emoción. Cada minuto que pasaba la acercaba más al momento de compartir su historia. Sin embargo, a medida que se acercaba al lugar, esos nervios se fueron convirtiendo en una abrumadora sensación de duda. ¿Qué hago aquí?, se preguntaría justo antes de cruzar la puerta. Pero esa pregunta no podía dominarla, había decidido enfrentar su propia verdad. Al entrar y sentir el bullicio del grupo, su inseguridad creció como una sombra difícil de ignorar. Los otros participantes eran personas que parecían estar seguras de sí mismas, unas mentes creativas que fluían con ideas. De repente, sus propios pensamientos se sintieron como estorbos, dudas que la acorralaban. ¿Qué puedo aportar yo?, se cuestionó, mientras los ecos de la reprimenda familiar resonaban en su mente. Sin embargo, cuando el facilitador del taller comenzó a hablar, algo cambió. Su voz resonaba llena de pasión y accesibilidad. La forma en que describía la escritura como una vía de sanación tocó la fibra más profunda de Sofía. Era un recordatorio de que lo que ella deseaba no era solo escapar de su historia, sino explorarla y darle un nuevo significado. Ahí estaba la clave, conocerse a través de las palabras. A medida que la sesión transcurría, su mente multiplicaba las reflexiones. ¿Cuál es el mensaje que quiero transmitir? ¿Cómo lo haré? Aquellos pensamientos incendiaban su deseo de compartir su narrativa. Poco a poco, la atmósfera del taller se convirtió en un espacio seguro donde su voz podía resonar. Los ejercicios de escritura la llevaron a reflexionar sobre sus propias vivencias. Recordó momentos de su infancia, las frustraciones y los pequeños triunfos que habían forjado su identidad. Al compartir por primera vez ante un grupo, su voz temblaba, pero lo hizo. Expulsó sus palabras cautivas y observó cómo la palabra escrita empezaba a dar forma a su esencia. Fue una revelación que hizo vibrar cada fibra de su ser. La escritura no solo era una habilidad, sino una manifestación de su ser. Al regresar a casa esa noche, la lucidez la envolvía. Había tocado con manos nuevas el significado de su vida, y comprendió que ese era solo el principio. Pero también había una llamada a la acción. Su madre continuaba siendo un obstáculo psicológico, un eco del pasado que ya no quería escuchar. La relación entre ambas necesitaba ser rediseñada, redefinida hacia el futuro. Mientras estaba en la puerta de su casa, sintiendo la pesadez del hogar que había decidido desafiar, su teléfono vibró nuevamente. Un nuevo mensaje de Javier: ¿cómo te sientes? Las palabras parecían desafiantes y alentadoras al mismo tiempo. Sofía respondió, pero no sin un toque de prevención.
No estoy segura de qué pasará después. La respuesta de Javier fue directa: la verdad está en lo que decides hacer ahora, no en lo que dejaste atrás. Sus palabras reverberaron en su mente como un llamado a la acción. Era hora de hacer frente al amor y la dependencia de su madre. Y así, con el miedo aún presente pero con una resolución forjada en el taller, Sofía se dio cuenta de que el camino hacia su desarrollo personal no solo requeriría de valentía, sino de confrontar a quienes más amaba. La posibilidad de un diálogo auténtico con su madre, una que podría ser liberadora y transformativa, aguardaba. ¿Estaba dispuesta a dar ese paso? La respuesta se había convertido en su próximo desafío. Entonces se preguntó: ¿cuál será el costo de mi libertad? Sofía se despertó al día siguiente con una mezcla de emoción y angustia. El taller había sido un despertar, pero la necesidad de enfrentar a su madre la mantenía en un equilibrio tenso. Esa mañana, se enfrentó a su reflejo en el espejo, recordando la fortaleza que había descubierto en sus propias palabras. Sabía que debía tomar acción, pero al mismo tiempo, una parte de ella dudaba si sería capaz de confrontar a su madre sin entrar en un conflicto destructivo. Mientras se preparaba, planeó cómo comenzar la conversación. Quizás solo debo ser honesta. Decirle lo que siento sin atacarla. Esa decisión se sintió como un paso controvertido, pero el peso de sus vivencias estaba cansado de ser reprimido. En su interior, la llamada a la autenticidad era más fuerte que cualquier temor. Sin embargo, cada vez que pensaba en su madre, el nudo en su estómago se apretaba un poco más. Al llegar a la cocina, su madre estaba preparando el desayuno. Sofía decidió que era el momento. «Mamá, me gustaría hablar contigo sobre algo importante», lanzó en un tono que buscaba ser sereno, pero que traía el eco de su incertidumbre. Su madre alzó una ceja, lo cual activó las alarmas en la mente de Sofía. «¿De qué se trata?», preguntó su madre, con una mezcla de curiosidad y una leve preocupación. Sofía sintió que el momento estaba por llegar. La mesa llena de platos y el olor a café fresco llenaban el ambiente con una cotidianidad que contrastaba con la inminente ruptura que sentía en su pecho. «Quiero que sepas que tengo la intención de seguir mi camino, uno que no siempre se alinea con lo que tú esperas de mí», soltó, mientras la voz le temblaba ligeramente. Las palabras escaparon de su boca, y con cada frase, sentía que una parte de su ansiedad se disipaba. Su madre frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con eso?». «Siempre he querido lo mejor para ti». Sofía respiró hondo. Era importante que su madre entendiera su perspectiva. «Pero a veces lo que crees que es mejor para mí no lo es. Quiero explorar mi propia vida, mis sueños». En ese momento, la elocuencia de su voz se llenó de convicción. La conversación se tornó tensa, las palabras de su madre estaban cargadas de preocupación, de reproches disfrazados de amor. «No comprendes lo que estás arriesgando. Te has dejado llevar por estas nuevas ideas y no ves el peligro», dijo su madre con una firmeza que no pasó desapercibida para Sofía. La zancadilla emocional era innegable. Allí estaban, en una danza de defensas y deseos, el amor de una madre y las ansias de una hija atrapada en la búsqueda de su verdad. Sofía se dio cuenta de que su madre, a pesar de sus críticas, actuaba desde el amor, pero eso no podía ser una excusa para sacrificar su propia identidad. En el fondo, la voz de la niña que había sido la tía con fuerza: «No quiero seguir siendo quien no soy». Buscando refugio en su propia firmeza, levantó la voz de nuevo. «No te estoy pidiendo que apruebes cada uno de mis pasos, solo quiero que entiendas que tengo derecho a elegir mi camino», afirmó con una claridad renovada. El silencio se adueñó de la habitación, cargado de promesas sutiles de cambio y de la tensión que dejaba entrever una posible ruptura. La mirada de su madre se suavizó en un instante, como si vislumbrara no únicamente la lucha de su hija, sino también la lucha interna que había vivido ella misma. «Te veo sufrir, Sofía, y no quiero que», pero Sofía, en medio de esa revelación, levantó la mano. «Lo sé, mamá, pero debo ser valiente. He decidido escribir, contar mi historia.
Necesito que me apoyes, aunque no lo entiendas, concluyó, actualizando su propósito de vida en pocas palabras. La conversación podía haber terminado en conflicto, pero la verdad comenzaba a hacer su recorrido, abriendo oportunidades de empatía. Se dio cuenta de que había dado un paso importante, no solo hacia su madre, sino hacia su propia autoaceptación. Mientras la tensión comenzaba a desvanecerse, recibió un mensaje de Javier en su teléfono: ¿te gustaría compartir tu escritura conmigo algún día? Me gustaría leerte. Sofía sintió una oleada de gratitud. No solo era un amigo, era una conexión que la empujaba hacia adelante. Pero entonces, antes de responder, la cruda verdad se impuso en su mente. La conversación con su madre apenas comenzaba. La montaña que debía escalar aún se erguía imponente ante ella. ¿Podría transformar esta relación en algo nuevo sin perderse a sí misma? La libertad que ansiaba, esa que había comenzado a esbozar en sus talleres de escritura, no podía prevalecer solo con el deseo de ser escuchada. Tendría que trabajar, no solo en su escritura, sino en redefinir su rol como hija. ¿Estaba dispuesta a revisitar cada rincón de su historia familiar para emerger como la mujer que ansiaba ser? El día cerró con más preguntas que respuestas. La transformación apenas comenzaba. En el fondo, Sofía se dio cuenta de que el desafío no era solo convertirse en escritora, sino también en un ser humano íntegro y emocionalmente libre. El camino por delante prometía ser intenso y revelador. Sofía despertó con el ruido del café hirviendo en la cocina. La luz de la mañana inundaba su habitación, pero su mente estaba sumida en la oscuridad de la incertidumbre. Se sentó en la cama, dándose tiempo para procesar las palabras de la noche anterior. Los ecos de su conversación con su madre resonaban en su cabeza. Había sido un avance, pero también una puerta abierta a un viaje inexplorado. Decidió anotarlo todo en su diario, una práctica que había empezado en el taller de escritura, pensando que al plasmarlo en papel podría dar sentido a sus emociones. Comenzó a escribir sobre la lucha interna que había sentido al hablar con su madre, lo que había implicado liberar su voz y finalmente ser honesta. Cada palabra era un ladrillo en la estructura de su nueva identidad. Hoy, me enfrentaré a mis miedos, escribió con determinación. Empezó a añadir un nuevo capítulo, su relación con la escritura, lo que significaba para ella. Así, los recuerdos de su infancia comenzaron a fluir, las historias que contaba a sus amigos, los cuentos que creaba para evadirse, y sobre todo, ese amor profundo por narrar que siempre había estado allí, oculto entre las expectativas de otros. Esa osadía que había empezado a cultivar la empujaba a considerarse no solo como una hija, sino también como una creadora. Sofía pensaba en Javier. Su proposición de leer su escritura no solo le brindó esperanza, sino que también comenzó a dibujar un esbozo de una nueva relación de mentoría. Había algo en el que la hacía sentir comprendida, como si vislumbrara el potencial en ella que todavía no había aprendido a ver. Ese día, mientras se preparaba para salir, se preguntó si ella también estaría dispuesta a abrir las puertas a otros, a convertirse en una voz que inspirara a quienes la rodeaban. En la universidad, se encontró con un grupo de estudiantes que hablaban sobre su pasión por la escritura. Sus corazones latían al unísono mientras compartían fragmentos de sus trabajos. Sofía se sintió como un outsider, pero cuando finalmente compartió un par de líneas de sus propios escritos, notó que las miradas se iluminaban. Alguien le dijo: tienes una forma única de comunicarte. Deberías considerarlo en serio. Las palabras la envolvieron como un abrazo cálido. Había una chispa encendida en sus ojos. Comenzó a creer que su verdad podía resonar más allá de su propia experiencia. Esa emoción y ese aliento renovado la impulsaron a inscribir sus textos en un concurso de jóvenes escritores. Pero mientras llenaba la solicitud, la duda se hizo presente. ¿Y si no es lo suficientemente buena? ¿Y si nunca obtengo reconocimiento? Se detuvo un momento, sintiendo el peso de la ansiedad sobre sus hombros. Las voces de la autocrítica, junto a las dudas que había escuchado en casa, regresaban con fuerza.
Pero una nueva parte de ella, más fuerte y atrevida, contraatacó. Esto no se trata de ser aprobada, se trata de ser fiel a mí misma, se recordó. Con un empujón de voluntad, se envió el escrito. La decisión resonaba en su interior como un grito. Había comenzado a forjar su propio camino, y en ese instante, se sintió más libre que nunca. Al llegar a casa, encontró a su madre sentada en la sala, con un semblante melancólico. Sofía respiró profundo, preparándose para dar un paso más en ese camino de apertura que había decidido tomar. Sus palabras necesitarían ser más que afirmaciones, debían ser un puente que conectara su mundo al de su madre. «Mamá, ¿podemos hablar?», comenzó con una voz más suave, dispuesta a escuchar y compartir. Pero, de repente, el teléfono sonó. Era Javier. «Sofía, acabo de leer tus textos y me encantaría hablar contigo sobre una oportunidad que creo que te podría interesar». Sofía sintió que la tensión se recogía en su pecho. Las posibilidades se entrelazaban con sus miedos en un baile frenético. Mientras aguardaba en línea, se preguntó si podría ser esta la oportunidad de impulso que había estado esperando, o si el desafío del día a día sería aún más grande. ¿Estaría lista para afrontar lo que vendría? El sonido de la voz de Javier traía consigo una mezcla de ansiedad y anticipación. Sofía escuchaba cada palabra atentamente, como si fuera la clave para desbloquear algo dentro de ella. «Quiero que prepares una selección de tus escritos para un evento local de jóvenes creadores», dijo él con entusiasmo. «Hay personas influyentes que podrían estar interesadas en apoyarte». La emoción se mezcló con el temor. Esta podía ser su oportunidad para demostrar su valía, pero también representaba una auténtica confrontación con sus inseguridades más profundas. ¿Estaba realmente lista para presentar su trabajo, para exponerse al juicio de otros? Sofía sintió que las dudas empezaban a amontonarse, como nubes oscuras listas para estallar. «Es una gran oportunidad», continuó Javier, notando su silencio. «No tienes que ser perfecta. Solo sé tú misma». Aquellas palabras resonaron en lo más profundo de su ser. La verdad era que, durante años, había sido lo que otros esperaban de ella, la hija perfecta, la estudiante ejemplar. Pero, ¿quién era Sofía en realidad? Una vez colgado el teléfono, tomó una respiración profunda y se dirigió a su escritorio, donde el diario abierto parecía llamarla. Allí se encontraba la esencia de su lucha, cada palabra una manifestación de su necesidad de ser escuchada. Empezó a escribir frenéticamente sobre sus sentimientos, nuevamente la mezcla de miedo y emoción, la confusión, la posibilidad de un nuevo comienzo. Esto no solo se trataba de ella, se trataba de su voz y su historia. Decidió que, más allá del evento, este era un momento decisivo. Una parte de su cerebro le decía que solo debía retirarse de la presión, mientras que otra incitaba a enfrentar el reto con todo su ser. Ella eligió lo segundo. Al día siguiente, se sentó frente a su computadora, el cursor parpadeando como un faro. Era el momento de elegir. ¿Qué historias quería contar? Se dio cuenta de que aquellas que más la emocionaban eran las que hablaban de la vulnerabilidad humana, de la búsqueda de identidad. Eso era lo que había estado escondiendo, el dolor de no ser completamente aceptada. Mientras escribía, se adentraba en un estado de flujo. Las palabras brotaban y, con cada línea, sentía como si se desprendiera un peso de su alma. Había fuerza en su vulnerabilidad y, al permitir que su historia fluyera, comenzaba a vislumbrar un nuevo camino. Quería que otros se sintieran reflejados en sus relatos y tomaran valor para ser auténticos. Sin embargo, un nuevo dilema se instaló en su mente: ¿qué haría si su voz resonaba, pero las opiniones ajenas la lastimaban? Había que preguntarse qué haría si alguien no entendiera su perspectiva, o incluso si se burlaban de su trabajo. A medida que iba construyendo su texto, también pensaba en cómo enfrentar este miedo en el evento. Sería un espacio de exposición cruda para ella. La idea de estar frente a una audiencia la hacía dudar. ¿Podría soportar la presión?
Y si esa exposición afectaba su relación con su madre, ¿quién aún se debatía entre el respeto y el juicio? Sin embargo, en lugar de dejar que ese miedo la paralizara, decidió utilizarlo. Escribiría sobre esa misma ansiedad, el terror escénico que tanto la atemorizaba, su deseo de ser vista y escuchada, aún arriesgándose a sentir rechazo. Esas palabras se convirtieron en un testimonio de su lucha, un reflejo de su deseo de conectar con los demás. La fecha del evento se acercaba a pasos agigantados. Cada día se tornaba un desafío, pero cada vez que se sentaba a trabajar en su pieza, descubrías más sobre sí misma. Sin embargo, el eco de la conversación que aún no había tenido con su madre la seguía persiguiendo en sus momentos de iluminación. La última noche, tras horas frente al teclado, un nuevo mensaje de Javier irrumpió su ensimismamiento. Recuerda, Sofía, estar lista no es solo cuestión de presentar tu trabajo. También se trata de estar preparada para ser vulnerable. Esta frase la hizo congelarse por un instante. La vulnerabilidad era un concepto aterrador, pero también liberador. Mientras leía el mensaje, sintió un golpe de determinación. Había llegado el momento de asumir todos sus riesgos, de prepararse para el evento y para la conversación con su madre. Una parte de ella ya estaba lista para enfrentar ambos frentes, anhelando que lo que parecía ser un final, podría no ser más que un nuevo comienzo. Sin embargo, el día del evento se acercaba rápidamente y la presión comenzaba a multiplicarse. Se preguntaba si esa sería realmente la ocasión en que todo cambiaría o si habría más fracasos en su camino hacia el autodescubrimiento. ¿Podría ser realmente la voz que siempre había deseado ser? La noche anterior al evento, un último mensaje apareció en su móvil, uno que cambiaría la dirección de su vida por completo. Sofía, necesitamos hablar antes de mañana. Hay más en juego de lo que imaginas. El frío recorrió su espalda mientras la incertidumbre se apoderaba de ella. ¿Qué podía ser tan importante justo antes de dar ese paso crucial? El aire en la habitación se tornó pesado, y Sofía sintió como el latido de su corazón se aceleraba. Las palabras de Javier resonaban en su mente, hay más en juego de lo que imaginas. No era la primera vez que el miedo se apoderaba de ella, pero esta vez era diferente. Se trataba de sus sueños, de su voz, de su autenticidad. Se sentó en el borde de su cama, abrumada por un mar de preguntas. ¿Qué tanto estaba dispuesta a invertir en esta búsqueda de sí misma? ¿Sería capaz de enfrentar no solo al público, sino también la opinión de su madre? A la mañana siguiente, con el estómago lleno de mariposas, decidió que no podía posponer esa conversación. La mente de Sofía era un laberinto de incertidumbres, pero había una certeza que la guiaba: si realmente quería ser vista, debía enfrentarse a lo que más temía. Sus dedos temblaron al pulsar el número de su madre. La voz de la mujer al otro lado de la línea sonó mezcla de sorpresa y curiosidad. Hola, mamá. ¿Podemos hablar? Claro, Sofía. ¿Todo bien? Preguntó su madre, con un tono que denotaba preocupación. Quiero hablar sobre aquello que estoy por hacer. El evento. La voz de Sofía se apagó. Cualquier intento de explicar la profundidad de su deseo se chocaba contra la voz interna que le advertía sobre el juicio. Es solo un evento, ¿verdad? No necesitas demostrar nada, cariño, respondió su madre, intentando tranquilizarla. Pero esas palabras solo intensificaron la presión. Pero sí necesito demostrar algo. Necesito compartir mi voz. He estado callada demasiado tiempo, afirmó, temblando a medida que pronunciaba esas palabras. Un silencio profundo se convirtió en un eco en la conversación. En su corazón, sabía que esto no era solo sobre ser una creadora. Era sobre encontrar su lugar en el mundo, y eso implicaba asumir riesgos. El pecho de Sofía se llenó de determinación cuando su madre finalmente habló. Entiendo que esto es importante para ti. Pero, ¿qué pasa si resultas herida? ¿Qué harás si las cosas no salen como esperas? El desafío de su madre resonaba, una sombra de las inseguridades que habían vivido juntas.
Sofía respiró hondo. Es lo que me da miedo, mamá. Pero el miedo no puede ser un freno, tiene que ser el motor. Quiero enfrentar mis miedos y, si tengo que caer, que sea descargando mi vulnerabilidad. Quiero que mi voz sea escuchada. La conversación se convirtió en un debate interno entre la madre y la hija, las inseguridades danzando como sombras en cada intercambio. Para Sofía, hablar era un acto respiratorio, una experiencia que la acercaba cada vez más a la resolución. Cada palabra pronuncia se hilaba en un camino de liberación. Después de un rato, su madre cedió ante la insistencia de su hija. De acuerdo, si esto es lo que realmente quieres, te apoyo. Pero recuerda cuidarte. No todos estarán de tu lado. Sofía estaba lista para enfrentar esas palabras. Sé que, probablemente, será doloroso. Pero también será un paso hacia lo que quiero ser. Cuando la conversación concluyó, una calma fluida recorrió su cuerpo. Se instaló frente a su computadora con un nuevo propósito. Comenzó a escribir con fervor, expresando su ansiedad y liberándose de cada duda, la necesidad de ser aceptada ocupaba el centro de su narrativa. Aquí no solo estaba creando texto, sino también un camino hacia su realización. Cada palabra se convertía en una afirmación de su identidad. Siguió adelante, objetivo claro, ser auténtica, sin importarle el juicio. Nunca había sentido un flujo similar. La voz de Sofía se tornaba más fuerte, y en cada palabra, echaba raíces a su existencia. Pero cuando llegó el momento de salir, el eco de sus propios pensamientos surgió en su mente, enfrentarse a Javier y lo que había insinuado. Justo cuando estaba a punto de salir, un nuevo mensaje de su móvil interrumpió su concentración. Sofía, he estado pensando en lo que dijo tu madre. Quizás deberíamos hablar antes de tu presentación. La incertidumbre aplastó su pecho nuevamente. ¿Qué había detrás de esa advertencia? ¿Qué más podría desafiar su camino hacia la autenticidad? Con el corazón acelerado y una mente llena de preguntas, decidió que debía desentrañar el misterio antes de dar el paso más importante de su vida. Al sentirse abrumada por la incertidumbre, Sofía decidió priorizar su voz interna sobre el caos emocional que la envolvía. La conversación con su madre había sido un paso crucial, pero ahora el mensaje de Javier resonaba, creando una nueva capa de presión sobre sus decisiones. Sabía que enfrentarse a él significaba más que simplemente responder a un mensaje, implicaba confrontar las inseguridades que habían estado ocultas durante años. Caminó por la habitación, sus pasos resonaban en sus pensamientos, mientras sopesaba si citarlos en una cafetería tranquila o optar por algo más privado. La decisión parecía insignificante, pero cada detalle cobró una magnitud desproporcionada en su mente. En su interior, el ardor de la escritura aún vibraba, guiándola a plasmar con claridad sus sentimientos y objetivos. Una vez más, se sentó frente a la computadora, dispuesta a escribir lo que debía decir, aunque fueran simples notas de lo que deseaba expresar. Este proceso se convirtió en una forma de autoafirmación, en un sacrificio consciente de sus temores. Al final, la decisión recayó sobre el café del barrio, un lugar donde los rostros parecían ser más amables y las palabras pesaban menos. Sofía llegó con antelación, sintiendo la presión del tiempo como un compañero incómodo. Mientras se acomodaba en una mesa junto a la ventana, observó el ritmo de la vida en la calle. Cada persona pasaba como una historia no contada, y de alguna manera, eso la llenaba de energía, alimentando su necesidad de ser escuchada y a la vez absorbida en el bullicio. Cuando Javier llegó, su presencia era una mezcla de seguridad y desconcierto. Era un hombre que claramente sabía lo que quería, y en ese momento, se detuvo por un instante a la entrada como si quisiera medir su entorno antes de acercarse. Sofía sintió que su determinación se tambaleaba un poco, encarar a alguien que había sido parte de su mundo creativo, pero también de sus miedos, no era fácil. Hola, Sofía saludó Javier, tomando asiento sin que ella lo invitara. ¿Cómo has estado? Bien, gracias. Pensando sobre lo que discutimos anteriormente. Su voz,
aunque firme, traicionaba un leve temblor, un eco de las inseguridades que aún pulsaban en su interior. Eso es bueno, dijo, inclinándose hacia ella, como si sus palabras fueran un ancla. He estado pensando en cómo a veces nos atamos a una idea de lo que debemos ser, en lugar de explorar lo que realmente somos. Las palabras de Javier penetraron en la tela misma de su ansiedad. Esa era la esencia de su lucha. Había pasado tanto tiempo moldeando su identidad a las expectativas ajenas que se había olvidado de explorar su genuino ser. Con la mente agitada y reflexionando intensamente, un nuevo ardor levantó el vuelo en su pecho. No solo se trata de ser vista, Javier. Es más que eso. Es un intento de ser honesta conmigo misma, de ser quien realmente soy, dijo con claridad, sintiendo cada sílaba como una victoria, un paso en dirección hacia su autenticidad. Él sonrió, pero en sus ojos había una sombra de contrariedad. A veces no es fácil, pero toma riesgos. ¿Estás lista para las repercusiones de ser auténtica? Frases cortantes como esa la sorprendían y la confrontaban. Sofía sintió como si sus palabras parecieran pintar un nuevo paisaje en su mente, empezando a dibujar el contorno de lo que podría ser realmente. Pero esa visión aún era tenue, incapaz de obtener el brillo que merecía. Su mente trabajaba en mil direcciones, considerando el desafío que se alzaba frente a ella. Justo en ese momento, una cafetera estalló de ruidos al fondo, rompiendo el tenso silencio. Sofía observó, sintiéndose como parte del entorno, atrapada entre lo que deseaba ser y lo que otros esperaban de ella. La imagen de la cafetería y sus diáfanas luces se desdibujó por un instante, y de repente Javier se veía menos imponente. Tal vez, comenzó Sofía, su voz ahora más clara, sea momento de desafiar no solo el juicio ajeno, sino también el mío. Javier la miró fijamente, como si hubiera mencionado un tema delicado, algo que podría cambiar el curso de toda conversación. Eso es lo que más asusta, ahí es donde reside el verdadero desafío, enfrentarte a ti misma, respondió. Pero antes de que tomes una decisión, hay algo crucial que debes saber sobre el evento que estás a punto de realizar. Las palabras lo atravesaron como un rayo, su mente girando en nuevos círculos de incertidumbre. ¿Qué revelación podría presentar? El aire estaba cargado de nuevas preguntas que amenazaban con desbordar todo lo que había logrado construir hasta ese momento. Enfrentar no solo sus miedos, sino también lo que Javier podía desvelar, sería el verdadero desafío. Así, en un mundo de preguntas no resueltas y verdades ocultas, Sofía se preparó para desentrañar la nueva faceta de su viaje. Aunque aún no sabía lo que estaba a punto de descubrir, su voz se erguía como un estandarte de cambio. Sofía respiró profundamente, sintiendo el aire fresco que entraba por la ventana de la cafetería. A medida que su corazón palpitaba con inquietud, supo que estaban a punto de cruzar un umbral. La mirada de Javier, seria pero comprensiva, la animaba a enfrentar sus propios temores. Los giros de su mente se entrelazaban con las decisiones que había tomado, abriendo un camino hacia su verdadera identidad. Sofía, comenzó Javier, con un tono firme, el evento es más que una muestra de talento. Es una oportunidad para que tu voz impacte a otros. Pero hay algo que debes saber, hay personas que están esperando esto, no solo para apoyarte, sino para criticar. Estos últimos vocablos resonaron como una campana de alerta en su mente. Sofía sintió que su impulso podía haberse desbordado. ¿Qué pasaría si su voz no resonaba como ella esperaba? Sin embargo, el eco de esas dudas se ahogó en el torrente de transformación que estaba viviendo. Este era un punto crucial. ¿Estaba dispuesta a arriesgar su vulnerabilidad por la posibilidad de ser auténtica y ser escuchada? Me he dado cuenta de que mi viaje no se trata solo de mí. Si quiero ser auténtica, debo estar dispuesta a ser responsable de mis palabras y el impacto que puedan tener, respondió Sofía, encaminada hacia un nuevo despertar de confianza. Javier asintió, sus ojos reflejaban reconocimiento. Ahí está la clave. Cuando compartes tu historia, no solo te arriesgas a ser criticada, también abres la puerta para que los demás se sientan identificados contigo.
Muchos se enfrentan a batallas similares y tu historia podría serles de ayuda. Mientras sus palabras esmaban dentro de ella, Sofía recordó todas las tardes pasadas en la pequeña cafetería, sirviendo cafés mientras soñaba con una vida más plena. Había enfrentado obstáculos personales que habían moldeado su identidad, desde la enfermedad de su madre hasta su propia inseguridad. Había llegado el momento de alzar la voz, de hacer que su historia tuviera eco. Estoy lista, dijo, con firmeza en el tono. Estoy lista para correr el riesgo de ser vista y escuchada, incluso si temo el juicio. No puedo vivir mi vida esperando la aprobación de los demás. Javier sonrió, y Sofía sintió que una conexión auténtica se tejía entre ellos. Con cada palabra, se alejaba de las cadenas que la habían atado por tanto tiempo. Este era su momento de desatar el potencial que siempre había sabido que tenía, aunque se mantuviera oculto bajo el miedo y la duda. Mientras el tiempo avanzaba, decidieron trabajar juntos en la selección de textos. La energía de la creación fluyó entre ellos como un río desbordado. Sofía escribió con fervor, encarnando en cada palabra las luchas y triunfos que la habían formado. Sentía que la historia estaba empezando a revelarse, su batalla, sus victorias, su vida. La voz que alguna vez se había sentido aplastada por las expectativas externas comenzaba a resonar con claridad. Esto es simplemente el comienzo, expresó Javier, con esta presentación estás abriendo la puerta a un mundo de posibilidades. Es un viaje hacia lo que realmente quieres ser. Al día del evento, Sofía se apegó a esa idea. Desde la mañana, el bullicio de la ciudad vibraba en sus venas. En su interior, la mezcla de nerviosismo y emoción tejía un tapiz de expectación. Al mirar su reflejo en el espejo, notó algo que nunca había visto antes, una mujer decidida. Cada imperfección ahora se veía como una historia que valía la pena contar. Al llegar al lugar del evento, la vibración se intensificó. Era un espacio adornado con inspiración, con creatividad fluyendo y reconociendo la belleza de las historias únicas. Sentía el calor de las miradas, y aunque había un destello de miedo, sobrepasaba su timidez. Había personas que realmente deseaban conectar. Cuando llegó su turno, el micrófono le resultó familiar, era como esa charla en la cafetería que había sembrado el cambio. Tomó una respiración profunda y, al acercarse al micrófono, sintió que la energía de su historia lo iluminaba todo. La experiencia de lucha, de amor, de descubrimiento, fluyó sublime. Había en ello una verdad tangible, y mientras sus palabras surcaban el aire, supo que estaba siendo visto de una manera que nunca antes había experimentado. Las reacciones del público fueron verdaderamente sorprendentes. Otros comenzaron a reconocer sus propias batallas y sueños a través de su relato. Una conexión verdadera. Cada aplauso sonaba como una validación de que había elegido el camino correcto. Había encontrado su voz y, con ella, una comunidad de personas que se identificaban con su camino. El evento fue un claro reflejo de su crecimiento. La mujer que había llegado al café con inseguridades se había transformado en un símbolo de autenticidad. La vulnerabilidad que había aceptado no era una debilidad, era una fortaleza que le había proporcionado la confianza para presentarse ante los demás sin temor. Al finalizar la presentación, sintió que no solo había logrado compartir su historia. El verdadero triunfo se había desatado dentro de ella. Sofía había conquistado su propio miedo y había descubierto que ser vista no era una carga, sino una liberación. Ahora era capaz de mirar hacia el futuro con renovada esperanza. Mientras se retiraba del escenario, Javier se acercó, sus ojos brillaban de orgullo. Has hecho un trabajo increíble. Hoy no solo has compartido tu visión, sino que has inspirado a otros a encontrar su propia voz. Sofía sonrió, y una sensación de satisfacción la invadió. Este nuevo camino no solo transformaba su vida, sino que había comenzado a cambiar las vidas de otros. Se sentía más que un simple eco, era una voz resonante, un faro de luz que guiaba a aquellos que luchaban por ser escuchados. Al salir del evento, la calidez del reconocimiento la envolvió como una manta.
Había sido capaz de enfrentar no solo sus propios temores, sino también el juicio de los demás. En ese momento de introspección y autodescubrimiento, había logrado lo que una vez había sentido inalcanzable. Había decidido ser auténtica, y con esa autenticidad como estandarte, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que viniera. Sofía finalmente había dado el salto al vacío, y ese vacío se convirtió en un nuevo horizonte lleno de posibilidades inexploradas. Había comenzado a escribir no solo su historia, sino su vida. Se dio cuenta de que el verdadero crecimiento se encontraba en aquellos momentos de apertura, en la valentía de ser uno mismo. La transformación individual ahora era un nuevo viaje que podría inspirar a muchos otros, un viaje que apenas comenzaba. Ahora, te invito a unirte a este viaje de transformación y autoaceptación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas que te llevarán a nuevas perspectivas de vida. Deja un me gusta ahora para apoyar el crecimiento del contenido. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, queremos saber de ti. Y no dudes en compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión, necesitan abrazar su propia autenticidad. Este es el momento de mostrar su apoyo, y solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de acompañar esta misión. No esperen ni un segundo más para compartir.